Mire, entonces, pues, por ahí no hay esperanza entonces. Pero vamos a orar y consígase otro trabajo para que siga manteniendo ese vago hasta que la muerte lo separe de él, porque acuérdense que la palabra con claridad dice fornicación. Hombres a los que la esposa en Estados Unidos ya hace bastante tiempo los psiquiatras han desarrollado un síndrome que le llaman castración, porque es epidémica la cantidad de mujeres que no respetan al marido y algunas los agreden físicamente, pero el hombre, como le da vergüenza, no se conoce tanto de eso como de las mujeres, pero existe eso. El hombre viene todo desbaratado a la oficina. Cuando yo le digo al nene que haga la tarea, ella le dice, no, estuvo toda la mañana en la escuela, que se vaya a jugar. Me quita la razón, me quita la autoridad, me quita todo. En mi casa yo lo único que hago es pagar las cuentas. Eso el único papel que yo juego en mi casa es pagar las cuentas. Yo llegué una vez en una casa a visitar una familia y cuando voy llegando está saliendo el hijo. Yo le dije, mira, vengo a hablar con tu familia porque no habían asistido a la iglesia y demás. Me dice, no, mire, con quien tiene que hablar es con mi mamá. Y entonces lo que mi mamá decida, ella se lo pasa a mi hermana y mi hermana a mi padre, y eso es lo que se hace en esta casa. Y así hay algunos lugares, y asisten a la iglesia y levantan las manos y tiemblan y todas esas cosas. Oiga, lo que yo he visto en más de medio siglo es para escribir una enciclopedia de la dualidad de vida de los que se llaman cristianos. Una vida en el templo y otra vida en la calle y en su familia. Entonces le tengo que decir al hombre que viene con ese problema, y tu esposa tiene un amante. No. Ah, pues entonces hay que seguir orando, porque la palabra dice fornicación. Pero mire, además de orar, pruebe a ver, agréguele 1 o 2 ayunos, porque yo tengo testimonios de hombres en su situación que han ayunado y la esposa ha muerto misteriosamente. Así que trátelo a ver. ¿Pueden ver ustedes a Dios en esa situación? ¿Pueden ver ustedes a Dios en alguna de esas situaciones? En ninguna. Por eso es que dice ese versículo: vivid en paz con todos los hombres en lo que dependa de vosotros. Como les dije el otro día, si dijera vivid en paz con todos los hombres, yo dudaría que Dios lo haya dicho. Porque Dios, conociendo al ser humano y con la dedicación que Dios tiene a la calidad de vida del ser humano, a la dignidad humana, Dios no podría haberlo dicho. Porque hay gente con la que no se puede vivir. Miren, yo no sé si ese hombrecito que está allí se acuerda, pero desde chiquito a él y a sus hermanitos yo siempre les dije, nunca los voy a botar de la casa. Un padre no bota a su hijo de la casa. Siempre les voy a decir cómo tienen que vivir para que no se tengan que mudar. Que el pastor votó al hijo. Pastor no lo votó, se mudó el hijo. Y la otra cosa que yo les dije, antes de los 18 años, al cumplir 18 años, con cada uno, miren, tal día van a cumplir 18 años, porque yo no doy consejo que no practique, eso es inmoral. Van a cumplir 18 años. A partir de ese momento ya yo no les puedo dar órdenes ni instrucciones. Pero como siempre voy a ser el padre de ustedes, les puedo dar un consejo. Yo quiero que al terminar high school vayan a la universidad. No quiero que me digan que no les gusta porque no lo han probado. Usted no ha visto gente que usted le ofrece algo y dice, a mí no me gusta. Y tú lo has probado y dices, no, ¿y cómo rayos sabes que no te gusta, che? Pero bueno, sí, no me digan que no les gusta, van un semestre. Y si a ustedes les gusta y quieren seguir y me traen buenas notas, y yo tengo que conseguir 3 trabajos para pagarles, yo lo hago. Si las notas son malas, pero ustedes se fajaron con los libros y ustedes no son Einstein, yo les pago. Repiten el curso las veces que haga falta hasta que lo aprueben.
si las notas son malas, porque ustedes andaban mariposeando, el próximo semestre se lo pagan ustedes. Pero puede que en ese semestre llegaron a la conclusión que no les gusta la universidad, y todos necesitan una universidad. Para limpiar las calles no exigen un bachillerato, para McDonald's, ni para Burger King, ni para Kentucky Fried Chicken. Entonces, tienen que trabajar, no cuando encuentren el que les guste, porque su padre empezó a trabajar a los 11 años en lo que no le gustaba. Ustedes agarran un hierro caliente mientras encuentran uno más frío. Pero a lo mejor a usted no le gusta trabajar, porque hay vagos de nación. Se dan cuenta que ese es el vernáculo de la isla. Algunos no sabrán español, pero yo sé boricua. Miren ustedes el caso del pueblo donde mataban, enterraban vivos a los vagos. Y un día va a un entierro y doña Manuelita, una señora anciana, está en la esquina y dice: ¿y quién murió? No, doña Manuelita, ¿quién va a morir? Pero eso no es un entierro, si es un entierro, pero el que va en la casa está vivo. Usted sabe que en este pueblo los vagos que no tienen quien los mantenga los entierran vivos. Entonces, ay no, bendito, no lo maten, yo acabo de hacer la cosecha del arroz y tengo ahí un montón de sacos de arroz que se los puedo dar para que por lo menos viva un tiempo. Pararon el entierro y cuando abrieron la caja el tipo iba acostado así. Y dice: ¿y por qué pararon el entierro? Porque doña Manuelita te ofrece un arroz. Y entonces con esfuerzo se sentó. ¿Dónde está la doña del arroz? Aquella. Oiga, doña, ¿el arroz de qué habla esta gente? ¿Está descascarado o hay que descascararlo? Dice: no, mi hijo, yo acabo de hacer la cosecha, tú tendrías que descascararlo. Dice: que siga el entierro. Sí. Hay vagos así, hay vagos de nacimiento. Entonces, ¿qué sucede? Pues si mis hijos nacieron vagos, yo no tengo problema con eso. Les voy a celebrar el cumpleaños, vamos a hacer bizcocho y culé y refresco y todo, inviten a todos los amigos, lo celebramos, duermen en casa y al día siguiente temprano se mudan. Porque en esta casa no pueden haber vagos ni ignorantes. Y eso funciona. Que fíjense, me alegro que sea de los tres el que esté aquí. Les voy a decir por qué. No, les voy a decir por qué. Porque es el que más hijos tiene. Nosotros, Carmita y yo, 3 hijos. El que nació aquí, 3 hijos. El que nació en Brooklyn, 3 hijos. Pero él tiene 5. Y entonces fue porque el último embarazo fue mellizo. Y cuando yo me enteré que era mellizo y que Gerardito iba a tener 5 hijos, yo me dio como así como mareo. Y lo llamé enseguida: Gerardito, 5 muchachos, 5 hijos, ¿tú sabes lo que es eso? Dice: papi, no, eso no es ningún problema, pues yo voy a vivir de ellos. Y le digo: ¿y si te salen vagos? Y dice: no pueden salir vagos porque yo les estoy enseñando lo que tú me enseñaste. Eso se llama transferencia generacional. Hijo de padre que no cría vagos, no va a criar vagos tampoco. Tan fácil como eso. ¿Ve? Entonces, fíjense, la relación interpersonal, vivid en paz con todos los hombres, lo que depende de vosotros. Yo voy a vivir en paz con mis hijos mientras el sistema de valores que norma la vida de mis hijos y la vida mía son compatibles. En el momento en que se produce el choque, ellos en su casa, yo en la mía, y como dicen los ticos, Dios en la casa de todos. ¿Por qué? Porque toda relación interpersonal se resuelve en ese punto, que es la mitad de la distancia que separa a las partes. Ahora, fíjense cómo eso funciona rápidamente. Me ponen la otra cosita. ¿Ven? 2 flechitas. ¿Qué sucede? Que ve al ojo para acá y crea tensión. Eso puede ser una discusión, un argumento. Entonces, A, para que no rompa la soga,
caminó para acá. Volvió otra vez la paz, se acabó la tensión. Ponme la otra cosita esa. B, volvió al A. Y volvió a haber tensión, otra discusión, otro argumento, otro problema, otro lío, como ustedes quieran llamar. Y A, para que no rompa la relación, caminó para acá. Pero, observen la próxima volvió a caminar B para acá. Aló para acá. Y A caminó para acá. Ahora fíjense ustedes, cuando A llega a ese punto, tiene dos opciones nada más. Lo bueno de la Biblia es que no pone 15 opciones para que te vuelvas loco. La Biblia siempre da dos opciones. Recoges o derramas, subes o bajas, crees o no crees. No hay que matarse con 20 posiciones, 20 opciones, dos. Entonces ahí tiene A dos posiciones nada más que tomar. Número uno es parar en ese punto. Y cuando para en ese punto y B sigue hablando, ¿qué va a pasar con la relación? Va a romper. Pero fíjense ustedes, si A pasa ese punto y aquí se sitúa aquí, empieza el proceso de suicidio. Si ustedes ven eso en términos de lógica, la ley de la identidad en lógica se expresa diciendo que A es igual a A. En el momento en que A cruza esa línea, es absorbida por B. Y la A, que es igual a B, deja de ser A. Porque hay más de una manera de suicidarse. Una es pegándose un tiro y la otra es dejando de ser uno. Cuando tú dejas de ser tú mismo, te estás suicidando. Cuando tú dejas de atender tus deseos, tus sentimientos, tus emociones, tus sueños, tus ideales, en el momento en que tú cruzas esa línea para mantener. Y hay alguna gente que dice, óyeme, pero mira, esa gente llevan 80 años de casado. Claro, es que A y B no están casadas, B se casó con B. Y a menos que esté loco no va a tener problemas consigo mismo, pues claro. Porque hay matrimonios que dicen, cariño, ¿qué te parece si esta noche comemos fuera? Ay, sí, mi amor, me parece bien. ¿Y qué te parece si después que, antes de comer, ¿por qué no vamos al cine? Pues me parece una gran idea. ¿A qué cine vamos? Al que tú quieras, cariño. ¿Y qué película vemos? La que tú escojas. Y cuando salgamos, ¿a qué restaurante vamos? Al que te guste a ti. ¿Y qué platos pedimos? Los que tú pidas. Pues claro que ve, muchacho, encantada la vida. ¿Cómo va a tener problemas? Si A no existe, se desapareció. Pero a los que no les gusta la lógica, porque algunos piensan que lógica y espiritualidad son dos cosas complejas, son dos enemigos a muerte, pues entonces vamos, como aquí para los dos grupos, ¿tú entiendes? Para los espirituales y para los lógicos. Miren, en lógica, A es igual a A. Pero en ese pasaje, que ustedes se lo deben de saber de memoria, ¿qué dice allí? Es cuando a Cristo le preguntaron cuál era el gran mandamiento de la ley. Y el primer mandamiento de la ley, Él lo resume diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es parecido a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién viene primero, mi prójimo o yo? ¿Ve el silencio que hay? Porque los escrúpulos y el folclore de la iglesia le ha dicho a la gente que todo el mundo viene primero, y si queda espacio en el pedazo de papel, entonces voy yo. Primero es mi mamá, primero es mi abuela, primero es mi tatarabuela, primero son mis hijos, primero es mi marido, mi esposo, lo que sea. Todo el mundo viene primero. Y al último vengo yo. Eso no tiene gravedad lógica solamente, tiene gravedad teológica.
amar a una persona más que a ti misma, estás pecando. Porque el pecado no es sencillamente adulterar, robar, fornicar, emborracharse, mentir. Pecado es toda conducta que viola un precepto divino. Y Dios dice, y eso es un mandamiento, eso no es una opción, eso no es para que si tú quieres sí o si tú quieres no. Dios ordena categóricamente que tú, si eres cristiano, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que amarte tú primero. Porque lo que mide es anterior a lo medido. El concepto libra de arroz es posterior al concepto libra. Entonces, ¿cómo es el orden divino? En el orden divino, en el orden cristiano, Dios viene primero. Después de Dios vengo yo. Y yo con mayúscula, la I y la O. Yo vengo después de Dios. Y después de Dios viene mi esposa, mis hijos, mis nietos, el resto de la humanidad. Lo que yo no puedo hacer es amar a mi prójimo menos que a mí. Y saben ustedes muchos de los problemas de la gente, ¿dónde residen? En que no se aman a sí mismos. Y nadie puede dar lo que no tiene. Para poder amar, uno tiene que amarse. Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y cuando una persona se ama a sí misma, puede amar a las demás. Muchos de los problemas interpersonales de la familia, de las amistades, son las luchas internas no resueltas que las personas tienen. Y lo que hacen es proyectar la confusión interna que tienen, los odios que se tienen a sí mismos. Hay personas que se desprecian a sí mismas, personas que tienen un sentido tan pobre de autoestimación, que al no amarse no aman a nadie y por eso chocan con todo el mundo. El mandamiento es amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ahí, si yo cruzo, está ese problema. Ahora, fíjense ustedes. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción que tiene la persona? Una es cruzar ahí y suicidarse. La otra opción es pararse ahí. Y entonces decir, como decía el cántico aquel, y yo no camino más. Cuando te paras ahí, ¿qué es lo que va a suceder con B? Va a seguir alando y va a romper la relación. Según ese versículo, el de Romanos que pusimos, ¿cuál es la obligación cristiana? La certidumbre ante Dios Todopoderoso: Señor, tú sabes que no rompió por el lado que yo aguantaba. Tienes que tener la certidumbre de que la soga no rompió entre este punto y este punto. Que el hijo tuyo se tuvo que mudar, pero no porque tú rompiste la soga aquí, porque él aló más que lo que tú puedes tolerar. Eso no te va a dar mucha alegría, que un hijo, que una hija se tenga que ir de la casa. No te va a dar alegría. Pero muchos padres son responsables de criar parásitos. Y lo que hacen es destruir la dignidad de sus hijos. Miren, no sé las fortunas que ustedes tienen, pero les voy a dar lo que yo recomiendo sin cobrarles. La herencia que se deja a los hijos es la educación. Lo demás, ustedes calcúlenlo. Separen para el entierro, para la cremación, para la donación, para lo que sea. Y lo demás calcúlenlo de tal manera para que el último dólar se lo coman el día que se mueran. Disfruten la vida.
paseen la vida, denle vuelta al mundo, porque lo que ustedes han ganado y lo han sacrificado, a muchos herederos se lo dejan y dura lo que dura un merengue en la puerta de una escuela y mora en recreo. Lo que ustedes ahorraron con tanto dolor y con tanta lucha, ¿ves? Entonces, que ustedes sepan que los criaron bien. Cada vez que vienen padres llorando en mi oficina, hijos desbaratados, ¿en qué fallamos? Cada vez que me hacen esa pregunta, yo les hago otra pregunta.